Ya, chiquillos, bienvenidos. Espero que estén teniendo un lindo domingo junto a sus familias, estén todos sanos, sus papás también, y le estén poniendo al estudio. Y para empezar con la materia, es que yo voy a pararme primero en el capítulo 4, en los cuadriláteros, y voy a explicar las distintas clasificaciones, las diagonales, cómo aparecen ángulos, y después me voy a meter a ejercicios un rato, ejercicios que ustedes no tienen en las guías, los voy a ir mostrando, que considero muy importantes, por eso que no les mandamos guías. Cuando no les mandemos guías, de hecho, significa que son ejercicios que yo los tengo garabateados en un papel, los tengo en algún libro, en fin, ¿ya? Entonces, carátulas, estaba acá. Bueno, vamos a borrar esto y empiezo. Los cuadriláteros. Me voy a ir rápido a cuadriláteros. ¿Por qué? Porque la mayoría de los cursos no alcanzó a ver todo el tema cuadriláteros, alcanzaron a ver paralelas, eso. Pero el tema cuadriláteros, ahí ya hubo problemas. Hay unos que alcanzaron a ver el cuadrado y el romboide, algunos alcanzaron a ver los trapecios, pero no lo vieron así como oficialmente, y eso es lo que quiero establecer. Repito, si alguien ya lo vio en clase, se puede bajar, no me voy a enojar ni nada, lo entiendo perfecto. Y si es que quieren usar mejor su tiempo, total, esto está siendo grabado. Pero el que no, o el que no tenga dominio sobre la clasificación de cuadriláteros que está en el capítulo 4, es mejor que se quede. Empiezo. Cuadriláteros son figuras geométricas que tienen 4 lados, ¿cierto? Primero, de hecho, y lo dije en una de las clases de la semana, porque con una alcancé a ver cuadriláteros, les decía, a ver, díganme qué cuadrilátero, o cuál es la clasificación de los cuadriláteros. Entonces me decían el cuadrado, el rectángulo, y no, la clasificación de los cuadriláteros apunta a la cantidad, lo dice la guía, a la cantidad de pares de lados paralelos. ¿Por qué? Porque los cuadriláteros podrían ser paralelogramos y los paralelogramos tienen 2 pares de lados paralelos. De hecho, miren, vamos a cambiar el cursor. Yo podría tener 2 paralelas acá, 2 paralelas acá, fíjense, y si forman 90 grados, estas 2 paralelas, L1, L2, L3 con L4, lo que formaron fue un cuadrado, ¿verdad? Si es que le borro las colitas. Ya. También podría tener 2 paralelas acá, 2 paralelas acá, fíjense, esa distancia igual a esa, es igual, y ser perpendiculares y tengo un rectángulo, ¿se entiende, verdad? Pero también podría pasar que tenga 2 paralelas así, y 2 paralelas así, donde esta distancia es igual a esa, y acá tengo un rombo, ¿verdad? Fíjense, 2 pares de lados, siempre pares de lados paralelos, estos son paralelogramos. O tener un romboide, 2 paralelas acá, 2 paralelas acá, esa distancia igual a esa, este es igual a esa, y ahí tener el romboide, ¿cierto? Lo anterior era el rombo. Ya. Siempre que a mí me toca explicar el tema de los paralelogramos, yo les digo, bueno, amigos míos, los tipos de paralelogramos que existen son el cuadrado, el rectángulo, el rombo y el romboide. Ya, ¿por qué? Porque como les mostré, los generé con paralelas, ¿verdad? Luego voy a ir en particular a cada uno. Resulta que aparte de... No, gato, sal de acá. También tenemos trapecios, y los trapecios son las figuras que tienen un par de lados paralelos. Un par de lados paralelos que uno les llama bases. De hecho, los trapecios, a los trapecios, ¿cómo se les conoce en ciertos círculos matemáticos? Los trapecios son conocidos como triángulos descabezados. O sea, cuando tú tienes trapecio isósceles, en realidad lo que tienes es esto. Tenía un triángulo isósceles, ponte tú, así, los ángulos basales son iguales, y lo descabezas con una paralela. ¿Se entiende eso, verdad? Entonces me queda así. Y ahí está el trapecio. Estos de acá se llaman base. S y S, los lados paralelos. Y si se dan cuenta, al ser iguales estos dos, significa que estos dos también son iguales. ¿Sí?
Por lo tanto, las diagonales son iguales, en fin. Ya, esas características son las que les quiero mostrar hoy día. ¿Me siguen? Solo estoy haciendo la mención por ahora. Es decir, el trapecio rectángulo vendría, o se podría determinar a través de un triángulo rectángulo, por ejemplo así, y este ángulo fuera alfa, tiras una paralela a la base AB en este caso, esto se va, y tendrías ahí el trapecio, ¿cierto? Ya. Acá es súper importante para manejarse con los paralelogramos y con los trapecios, dado que tienen lados paralelos, saber trabajar entre paralelas. Es súper importante. Por lo tanto, bueno, como todos tuvieron esa clase de introducción a paralelas, donde les puse ángulos opuestos por el vértice, en fin, los que a lo mejor no se acuerdan, entraron a clase o dirán, oh, nosotros no lo vimos, también voy a hacer una introducción muy cortita para que se acuerden, porque dura 3-4 minutitos. Ya, si se dan cuenta, es como que siempre nos vamos remitiendo a la figura primigenia de geometría, que es el triángulo. También tenemos el trapecio trisolátero, que no está en la guía, porque en la guía aparecen mencionados solo estos dos. Y el trisolátero, tres, miren, implica esto, que tienes una base, acá está la otra base. El trisolátero es una especie del isósceles, donde S y este valor, que es la base de arriba, son iguales. ¿Estamos? Esto tiene efectos, ¿por qué? Porque yo podría unir, ponte tú, este vértice con S y se me genera un isósceles. ¿Dónde? Acá. Y habrían efectos angulares, entonces también tengo que ver ese tipo de detalles. ¿Me siguen? Ya. Y en tercer lugar, existe también la clasificación respecto a los trapezoides, que en el libro solo dice trapezoides y nada más. Los trapezoides serían los que no tienen lados paralelos. Ya, pero resulta que existen dos dignos de mencionar. El primero, el trapezoide simétrico, y en segundo lugar está el trapezoide asimétrico. El trapezoide simétrico, también es conocido como deltoide. Entonces ustedes dirán, bueno, ¿cuál es ese? El deltoide, de hecho, hay personas que se les hace más fácil decir, bueno, deltoide o trapezoide simétrico, no puede tener lados paralelos, pero es simétrico, tiene un eje de simetría, implica esto, un isósceles, entre comillas, parado, apoyado en la base, isósceles, y un isósceles como de cabeza, hacia abajo, compartiendo la base. El famoso kite, cometa, papalote, volantín, no sé cómo le llaman ustedes. Fíjense que tiene un eje de simetría acá. ¿Lo ven? De hecho, acá forma 90 grados. ¿Se entiende? Y esta distancia es igual a esa. Eso es un deltoide. ¿Claro? Es más, como este triángulo de acá es isósceles, tú sabes que ese ángulo es igual a este. Este es un eje de simetría, así que estos dos tienen que ser iguales. Este ángulo es igual a este. Basales, porque acá tengo un isósceles también, recuerden. Y este ángulo de acá es igual a este. ¿Por qué? Porque el eje de simetría es bisectriz. ¿Se entiende? O sea, esta figura está reflejada en ese eje. ¿Se entiende? Esta distancia también, 1, 2, 3, es igual a esa. Ojo, esa distancia no es igual a esa. ¿Estamos? No sé si se dan cuenta que es mucho más fácil verlo ligado al concepto de triángulo, porque de lo contrario, memorizar que un deltoide es un cuadrilátero simétrico, o trapezoide simétrico, perdón, y es parte de los cuadriláteros, no tiene lados paralelos, es mucho más difícil de asociar que pensar que, bueno, el trapezoide simétrico es el deltoide, y el deltoide eran dos triángulos isósceles, uno parado y uno para abajo. ¿Claro? Si se dan cuenta acá, no hay paralelas. No hay
no hay, ¿sí? Y el asimétrico, en cambio, que sería ese caso, es uno de 4 lados. Este es el que más me cuesta dibujar, de hecho. A ver. Y ahí hay un trapezoide asimétrico. ¿Me siguen? A, B, C, D. ¿Ya? No hay lados paralelos ni nada. ¿Claro? Bueno, entonces, ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Con la mayoría de los cursos yo alcancé a ver normalmente cuadrado rombo cuando eran lo suficientemente rápidos. Cuando no lo eran, es probable que ni siquiera haya visto el cuadrado, por lo tanto voy a empezar en el cuadrado y empiezo a bajar. ¿Estamos? Ya, alcanzaron a copiar, ¿cierto? Si se dan cuenta, en el texto, en la guía, ustedes tienen que rellenar agregando ese, agregando este y agregando ese. ¿Me siguen? Te lo corro para allá. Ya. Entonces, voy con el cuadrado primero. Si se dan cuenta, en la guía ustedes tienen esto, ¿ah? De hecho, el cuadrado aparece así. Mira. Pero es muy distinto que ustedes digan el cuadrado es un paralelogramo cuyos lados son congruentes y sus ángulos interiores son rectos. Bueno, sus diagonales son bisectores, bueno, perpendiculares, congruentes ya, 90, 45. El problema de esto es que si solo lo lees, no puedes deducir esas propiedades. Lo que yo quiero mostrar es cómo puedo ir deduciendo las distintas propiedades de los paralelogramos, porque si te aprendes dos, ponte tú el cuadrado o el rombo, después puedes deducir en el rectángulo y en el romboide, y también sabes deducir en cualquier polígono. Entonces la idea es que vean una manera de analizar o de diseccionar la figura geométrica y ver cómo lo pueden hacer con el resto. Porque en geometría es necesario que para aprender propiedades ustedes dibujen. Entonces yo les voy a mostrar cómo lo tienen que hacer para que después cuando se encuentren con cualquier figura geométrica, ustedes puedan dibujar y encontrar valores. Con las funciones se hace lo mismo, por eso que en un comienzo cuando les enseñaron funciones, yo me imagino que les deben haber dicho grafique, lo primero que te dicen, grafique, y te dan una función cualquiera, ya te definen dominio, dominio, codominio, te dicen f de x es igual a 5x más 1. En vez de enseñarte acá, en esa función, que el corte es el 1 y la pendiente es 5, lo que al principio te dijeron fue, haga una tabla y encuentre los pares ordenados. Entonces tú, ponte tú acá, decías, a ver, f de 1, que era meter un 1 acá, metías el 1 ahí, y te quedaba 6. Entonces te decían, bueno, cuando metí el 1 te dio 6, y eso significa el 1,6. Entonces tú hacías un gráfico, si te das cuenta te hicieron dibujar. 1, buscabas el 6 en el eje Y, acá estaba el X, ponías el punto, después ponías otro, y te quedaba una recta. Te quedaba una cosa así. Entonces te decían, bueno, para evitar todo este manejo, y entre comillas pérdida de tiempo, es que se hizo el análisis respecto a este tipo de funciones y se encontró que ese número significaba algo, el número acompañante del X también, y ahí te enseñan el análisis del corte en el eje o coeficiente de posición y la pendiente, en fin. Pero antes te hicieron dibujar, o sea, hacer también la disección de la distinta materia. ¿Me cachan a qué voy, verdad? Por eso que es necesario que vean cómo aparecen estas propiedades del cuadrado, porque después van a ver cómo aparecen estas propiedades en el rombo, y después en el rectángulo y romboide yo solo voy a dibujar y ustedes las hacen aparecer después, y yo puedo bajar a los trapecios, en fin, porque hay problemas también con los trapecios y hay muchos que no saben encontrar ciertas características que son fundamentales. ¿Estamos? Ya, entonces nuevamente me voy a la hoja, y estaba acá. Entonces, el cuadrado. Bueno, tengo acá un cuadrado. Ángulo recto. Ya, pensemos que me quedó bonito el cuadrado, ¿eh? Que está equilibrado y todo eso. Bueno, si tengo un cuadrado, primero, los vértices del cuadrado ABCD, y en segundo lugar, sabemos que
normalmente uno, para hacer generalizaciones, usa letras, así que vamos a decir que el lado es A y si el lado es A significa que los cuatro lados son iguales. Todo el mundo sabe eso. Por lo demás, los lados que son paralelos respecto al otro par son perpendiculares, por lo tanto que tengo 90, 90, 90, 90, la suma de ángulos interiores es 360 porque es un cuadrilátero y eso es la propiedad común de todos los cuadriláteros, ¿cierto? Tercero, si tú tiras esta diagonal o trazas esa diagonal, te vas a encontrar, ¿se acuerdan que en el capítulo 2 yo les dije que si tú tienes un triángulo rectángulo isósceles, si este era A, la diagonal era A raíz de 2 por Pitágoras? Entonces yo les dije que si tienes el cateto, multiplicas por raíz de 2 y tienes diagonal. Y si tienes la diagonal, divides por raíz de 2 y tienes el cateto. ¿Se acuerdan? Por lo tanto, la diagonal ya sabes cuál es y la voy a encerrar acá. ¿Cierto? Ya, ojo con esto. Cuando tiré esta diagonal, me quedó un triángulo isósceles y 90 grados en ese vértice, ¿verdad? Por lo tanto, este ángulo es 45 grados y este ángulo es 45 grados. ¿Se entiende? Respecto al otro, al BCD, también es rectángulo y es isósceles, por lo tanto, en los basales tengo 45. Fíjense, por favor, que esa diagonal que había dibujado es una bisectriz. Cuando lanzo la otra diagonal, si se dan cuenta, no estoy a priori asignando características a la diagonal, sino que estoy encontrando esas características. ¿Me siguen? Cuando tiro la otra diagonal, yo tengo 90 grados acá, y tengo isósceles porque ese y ese lado son iguales, por lo tanto tengo 45 en los basales, y cuando tomo a este triángulo tengo 90 grados acá, y tengo isósceles, así que tengo 45 en los basales. Ya. Segunda cosa, resultó que las diagonales, y esto lo voy a anotar acá, las diagonales del cuadrado son bisectrices. ¿Me siguen? Y lo acabamos de demostrar. 3. Si ustedes se dan cuenta, este triángulo que tienen acá también es isósceles porque tiene los ángulos basales iguales y eso significa que ese y ese lado son iguales. Pero va a pasar lo mismo acá, porque los ángulos basales valen 45 y dado que ese lado vale pelotita, este también. Por lo tanto acá tengo igual. Y lo mismo va a pasar acá porque tengo isósceles. Así que si tengo pelotita, acá también, así que esta es pelotita blanca. ¿Se entiende eso? Segunda propiedad, si se dan cuenta, las diagonales se dimidian. Dimidiar implica que te cruzas y ponte tú, este trazo blanco se divide en dos pedazos iguales y mi dedo también en dos pedazos iguales. El tema es que acá la diagonal vale a raíz de 2 y acá vale a raíz de 2. Por lo tanto, este pedazo de diagonal va a tener como a raíz de 2 partido por 2, a raíz de 2 partido por 2, lo mismo y lo mismo. Si es que el lado es A, o sea, si el lado fuera 10, la diagonal sería 10 raíz de 2, y este pedazo de diagonal sería 10 partido por 2, 5, 5 raíz de 2 sería S. ¿Me siguen? Tercero, fíjense en esto, las diagonales, dado que acá tengo un triángulo isósceles, basales en 45, el ángulo arriba es de 90. Acá pasa lo mismo y lo mismo. Otra característica, las diagonales son perpendiculares. ¿Me siguen? Y esas características son las que aparecían anotadas en la guía, pero nosotros las pudimos deducir. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Me lo imaginaba. Ya. Sigo. Resulta que el área del cuadrado hay varias maneras de calcular área, pero voy a mostrar las dos clásicas. Número 1, base por altura,
que en este caso sería lado por lado, ¿cierto? A por A. Porque base y altura, ¿se acuerdan que tiene una posición relativa a la altura respecto al lado, que es en 90 grados? Por lo tanto, base por altura sería A por A cuadrado, o sea, el lado al cuadrado. Por lo tanto, si esto hubiese sido 10, el área sería 10 por 10, 100, ¿verdad? Ya. No sé si alcanzan a ver, me imagino que sí, que cuando yo tracé las diagonales acá, me quedaron 4 triángulos congruentes. Mira. ¿Lo ven? O sea, como son congruentes, tienen igual forma, o sea, son semejantes, pero también tienen igual área. Por lo tanto, si el área de esto era A por A, que es A cuadrado, cada uno de los triángulos tiene por área A cuadrado partido por 4. ¿Se entiende eso? Pues son 4 pedazos. ¿Claro? Lo voy a poner en amarillo. Esto ya no está en la guía, vayan agregando. ¿Estamos? Entonces acá, diagonales forman 4 triángulos congruentes. Congruentes es este símbolo, eso es igual área y eso es igual forma, o sea, son semejantes y son equivalentes. Eso significa, porque esto que tienen acá, eso es semejante. Semejante significa a escala. Esto significa equivalente. Significa igual área. Y esto significa congruente. Esto es forma y área. ¿Ya? Ya. Había dicho que una manera de calcular área era base por altura. De hecho, de ahí viene también la explicación para los triángulos, porque si tú tienes un cuadrado y es base por altura, el triángulo sería base por altura partido por 2. ¿Se entiende? De hecho, si tú tenías un cuadrado y te hacen un triángulo así, ¿alcanzan a ver que el área del triángulo siempre es la mitad del cuadrado? Porque si esto es base y esto es altura, el área del cuadrado sería B por H, ¿cierto? Que en este caso son iguales, ¿cierto? Y si te dibujan un triángulo, el triángulo tiene la misma base y la misma altura que el cuadrado, pero es partido por 2. ¿Se entiende? O sea, si tú tuvieras un cuadrado y te tiran un triángulo aquí, no es punto medio, ¿eh? Es cualquier punto movible, ¿ya? Punto móvil se le llama. Ya, si te tiran el triángulo acá y te dicen que es un cuadrado ABCD y te dicen que es de lado 10 de nuevo, fíjate que base va a ser 10 y altura va a ser 10. O sea, el área del cuadrado es 100. Pero el área del triángulo sería base 10, altura 10. ¿Por qué altura 10? Porque eso es 10. Partido por 2, 50. ¿Se entiende? Es más, se puede saber si es que tú tiras una paralela a estos lados. Mira, voy a tirar una paralela que pase por el vértice, así mira. Si yo tiro esa paralela, no sé si alcanzan a darse cuenta que este triángulo de acá es idéntico al triángulo negro de la derecha. Y este triángulo que tengo acá es idéntico al triángulo que tengo a la izquierda. ¿Alcanzan a ver que las áreas son iguales? Por lo tanto es la mitad. ¿Claro? ¿Sí? Ya, o sea, viste que tirar rayitas, muchas veces sevianas, que es el nombre correcto, sirven mucho para hacer cálculos en geometría. Bueno, otra manera de calcular área, y que en la semana voy a tirar un video donde les voy a hacer la demostración, no es necesario que la haga ahora, es a través de diagonales. ¿Por qué? Porque diagonal, esa diagonal y esa son iguales, ¿verdad? La fórmula es
diagonal al cuadrado partido por 2, también te sirve para calcular área de un cuadrado. O sea, si a ti te dan un cuadrado y te dicen que la diagonal, ponte tú, es raíz de 5, ya sabes el área. Porque sería diagonal al cuadrado partido por 2. ¿Se entiende? De hecho, miren, ¿cuánto vale esa diagonal? Vale a raíz de 2, ¿verdad? Pero como está el cuadrado, sería a raíz de 2 al cuadrado partido por 2. ¿Me siguen? Cuando hago este cálculo, a cuadrado, ese al cuadrado es a cuadrado por 2, partido por 2, y ahí está el a cuadrado centímetros cuadrados, que es el mismo que tengo arriba. ¿Se entiende? Por lo tanto, podía hacer el cálculo de las dos maneras. Claro, lo espero 15 segundos para que copien. Lo voy a achicar un poco. Bueno, así se estudia geometría. Entonces yo le preguntaría al público, ¿quién de ustedes estudió de esa manera geometría? ¿Quién de ustedes tomó los capítulos y dibujó y encontró las propiedades? Probablemente ninguno, porque a ninguno de nosotros nos enseñan de esa manera, ¿cachai? Entonces, bueno, excepto a Montedónico. Pero somos 150 personas, ¿cachai? Ya, y José Reyes, 2 de 150, ¿cachai? Y no los culpo, porque lo normal es que cuando uno tiene guías que están separadas con un poquito de teoría y ejercicio, lo normal es que uno tome las guías y se ponga a desarrollar ejercicios. Como que uno dice, no, si la teoría me la aprendo en la manera que practico. Eso es un error, es casi suicida, porque recuerden que muchas veces a mí me ha pasado, yo he armado muchas veces guías, las armamos, tiramos teoría, y en las 30 preguntas que están asociadas a la teoría, no cubro la teoría. O sea, hay teoría que no cubro, que no voy a preguntar. No porque no sea importante, porque perfectamente incluso se me puede olvidar preguntarlo. O porque considero que no es necesario. Entonces, por eso que es riesgoso. Si tú estás aprendiéndote la teoría en base a los ejercicios que haces, tampoco tienes comprensión en profundidad sobre la materia, por lo tanto, pasado cierta cantidad de días ya se te olvidó. Por eso que hay alumnos que dicen, oye, hace como 2, 3 meses vimos, porque tú no sé, raíces, y ya se me olvidó. ¿Me puedes dar más guías? Ya, significa que no estoy en profundidad. Que debe haber desarrollado ejercicios y así como de manera accidental, porque le tocó hacer, pero no leyó la teoría, no vio de dónde venía, cuál era la lógica, y la manera de estudiar matemática no es simplemente hacer ejercicios, porque tú podrías estar todo el día desarrollando ejercicios, pero si no tienes claridad sobre las bases fundamentales para hacerlo de tal o cual manera, o sea, si no sabes por qué se hace de esa forma, sino solo cómo se hace, no estás aprendiendo en realidad el poquito de matemáticas que se supone que deberías manejar, sino que estás aprendiendo a desarrollar ese tipo de ejercicio. Entonces te lo cambian, te dan vuelta a algo, una pregunta, o te hacen interpretar, y te hicieron un golazo. Y eso pasa mucho, ponte tú, en los logaritmos. Por eso que hay mucha gente que manifiesta ser mala con los logaritmos. ¿Y es por qué? Porque las propiedades de los logaritmos no las vinculan con las propiedades de las potencias ni de las raíces, que al final potencia, raíz del logaritmo es lo mismo, solo que el x cambia de lugar. Y por eso les cuesta. Hay, de hecho, personas que son muy buenas con las potencias y los logaritmos son matados. Pero ¿por qué pasa eso? Porque efectivamente no se estudió la teoría. La teoría se debe escudriñar como lo hicimos ahora con el cuadrado. ¿Se entiende? Voy con el rombo, que es una figura geométrica que como que todo el mundo dice, ya el rombo, ya sé que es un cuadrado así como de lado, pero no lo entienden. Entonces te preguntan un rombo y te hacen un golazo. Voy con el rombo. Ya, el rombo. Paralelogramo también. Ah, a propósito, los paralelogramos están hechos con paralelas. Como les decía, me demoro 3 minutos en esto, no me demoro más. Si yo tengo dos paralelas, muchachos y muchachas, y tengo una transversal cruzando, no sé si se han dado cuenta que ese ángulo y este ángulo son siempre suplementarios. No estoy diciendo, si es que en verdad no estoy preguntando si lo saben, estoy preguntando si lo entienden. ¿Entienden por qué? Ya. ¿Por qué? Porque si este ángulo de acá es alfa, ese,
¿Cuánto le falta para 180? No sabemos, digamos beta. Si tú pones un beta acá, este beta que lo voy a pintar, sería correspondiente con ese. Correspondiente implica que está hecho con dos paralelas y un lado común. Fíjense que el beta y el beta quedaron en la misma posición. Es como que yo este ángulo de acá lo puedo calzar o poner acá. ¿Se entiende? Es más, ese alfa entonces lo podría poner acá. ¿Se entiende? Por eso, siempre que tengan paralelas, siempre, los que, acá vuelvo a tener dos paralelas y tengo un lado común, los que quedan por el mismo lado de la transversal son suplementarios. ¿Se entiende eso? Por eso que el ejercicio que les preguntamos a ustedes en la guía, y que en la semana debe haber sido el más preguntado de todos, el de la bisectriz, no sé si se acuerdan, era así, y les daban una bisectriz por acá, y que lo preguntó harta gente, tenía tan indignados los tutores. Y me decían, no están estudiando nada. Y preguntaban, ¿se acuerdan? El ángulo de acá. Decían, ¿cuál de estos ángulos es posible conocer solo manejando el hecho que estas dos sean paralelas y esta sea la transversal? No, gato, ven. No sé si se acuerdan de ese ejercicio. Bueno, si tú acá tienes bisectriz y bisectriz, tú sabes que este ángulo más este ángulo es 180 por lo que acabo de mirar acá arriba, ¿verdad? Entonces, si tú tenías 180 entre esos dos, y acá tienes bisectriz y bisectriz, mira, está usado el alfa, ¿cierto? No puedo usar alfa para establecer una ecuación. Voy a poner acá, en blanco, voy a agrandar, y voy a poner acá un ángulo beta y un ángulo gamma. Sabemos que beta más gamma es 180, ¿me siguen? Pero dado que estas son bisectrices y esta es bisectriz, aquí adentro tengo la mitad de gamma, gamma medios, y acá tengo la mitad de beta, que es beta medios. ¿Se entiende? Entonces, gamma medios más beta medios, que sería este ángulo más este ángulo, lo puedo saber. ¿Por qué? Porque tengo esta ecuación y si yo divido por 2, tengo que beta medios más gamma medios es igual a 90. Por lo tanto, este ángulo de acá más ese ángulo de acá tiene que ser 90 y no puede ser otro. O sea, alfa necesariamente es rectángulo. Es recto, perdón, el triángulo es rectángulo. Y eso pasa siempre, es una propiedad. ¿Claro? Esa pregunta estaba en la guía, de hecho. Y lo preguntaron y de hecho a veces les decían incluso, ¿leíste la materia? Sí, sí la leí, pero ahí uno notaba que no habían entendido nada de lo que leían porque esto era básico, pues viene de acá. Entonces una persona que al hacer los desarrollos no puede contestar una cosa así, significa que en realidad no domina la materia y por eso que he estado parado tanto tiempo en estas 4 guías, porque no hay dominio, insisto. Bueno, de hecho, más de alguno de ustedes dirá, hoy quiero avanzar, quiero terminar, en fin, no, nos quedan 5 meses y días para la prueba. De hecho, es bien probable que la prueba la tengan que correr de nuevo, yo creo que están conscientes de eso. Y si nosotros apretáramos para terminar la materia, podemos terminar fácilmente toda la materia que queda en 3 semanas. Entonces nos sobran prácticamente 5 meses para volver a ver toda la materia de nuevo. De hecho, el libro, miren esto, el libro lo que dice es esto, te lo muestran así. Te dicen, ya, amigo mío, ojo, voy a mover esto fuerte, voy al capítulo 1, perdón. Mira, el libro te muestra así. Voy a borrar esto. Te muestra esto. Cuando te muestra esto, en verdad no estás aprendiendo nada, porque no estás entendiendo cómo es el movimiento de los ángulos, ¿cierto? ¿Cómo es posible que ese sea igual a este? En fin, ¿y por qué te sirve saber esto, esta materia de las paralelas transversales, en fin, para aplicar, por ejemplo, en los paralelogramos y los trapecios, que finalmente son los que permiten utilizar estas propiedades? Porque mira, si yo tuviera acá una paralela a L3, si esta fuera L3 y tengo una paralela a L3, así,
y tengo un L4, esta L4, si están a distinta distancia, me refiero a si esa separación es distinta a esta separación entre esas dos paralelas, sería un romboide, ¿verdad? Estas dos serían iguales y esa sería igual a esa, ¿cierto? Ya, pero mira, resulta que en ese romboide tengo esta situación. Es para que vean lo que pasaría en el rombo también. Tendrías esto. Si tú tienes alfa acá, significa que el alfa lo tienes acá. Por lo tanto, este sería beta. Suman 180, ya lo sabes. ¿Por qué? Porque tienes paralelas. ¿Me siguen? Ahora, si tenéis paralelas acá, significa que ahí tenía alfa. Mira los ángulos opuestos, lo que pasó. Los ángulos opuestos son iguales. Si tú tienes paralelas ahora acá, y quieres ver qué pasa con ese alfa está aquí. Por lo tanto, el de acá es beta. ¿Qué pasó con los ángulos? Los ángulos opuestos son iguales. En todos los paralelogramos, y yo había dicho cuadrado, rectángulo, rombo, romboide, les había dicho que tenían una serie de características comunes, como por ejemplo dos pares de lados paralelos, suman interiormente 360 grados, suman exteriormente 360 grados, tienen dos diagonales, pero además ángulos opuestos son congruentes. Y ángulos, ese con ese, miren, ese con ese, este con este, se llaman ángulos consecutivos. Ese con ese, ángulos consecutivos, son suplementarios. Suplementario significa 180, suman 180 grados. O sea, imagino que esta técnica se las enseñaron, de complementario, suplementario, les dijeron complementario 90, suplementario 180. ¿Se lo enseñaron? Me imagino que sí, siempre lo enseñan. Miren, dije, ángulos opuestos son congruentes, ¿cierto? El cuadrado, si tú tienes un cuadrado, ángulos opuestos, ese con ese son iguales, y este con este son iguales. Rectángulo, lo mismo, pues todos valen 90. Rombo, como son paralelas, viste que tengo paralelas y paralelas, pero todas valen lo mismo. Ya, pues si tengo un rombo, si este es alfa, este es beta, este es alfa, este es beta, ¿cierto? Porque están entre paralelas. ¿Se acuerdan que yo les dije? Si están entre paralelas, ese alfa está acá, por lo tanto le falta algo para 180, lo mismo para arriba, paralela, paralela, transversal, si ese es beta, este es beta, por lo tanto este es alfa, en fin. ¿Sí? Mira, ángulos opuestos congruentes. Y los consecutivos, o sea, ese con ese, 180. Este con este, 180. Este con este, ¿me siguen? Y romboide, ya lo vimos, que es el que estaba acá arriba, los ángulos opuestos son iguales y los consecutivos suplementarios. ¿Sí? Listo. Aprendieron otra característica de este tipo de figura geométrica que de lo contrario tendrían que leer en el libro, pero si no lo ven dibujado y estas características no las deducen a través de la deconstrucción, es difícil que la puedan memorizar. ¿Claro? Ya, yo me voy a meter en el rombo, pero primero les quise mostrar el tema de las paralelas, los movimientos, ¿cierto? Entonces ahora les puedo mostrar el rombo, porque el rombo, de hecho, los que han visto los videos habrán dado cuenta que yo siempre digo que el rombo es un cuadrado. Abran audio, ¿quién lo sabe? ¿Cuadrado qué? Curado. Muy bien, ¿quién lo Curado. dijo? Bobadilla. Buena boba. Sí, pues, el cuadrado curado, ¿cierto? O sea, el rombo es el hermano o primo hermano vicioso del cuadrado. ¿Se entiende? Entonces el rombo sería una cosa así. Está inclinado. Vamos a ver cómo me sale. ¿Eh? Ya no salió tan terrible esto. Ya. Si se dan cuenta, ese es paralelo con ese, ¿cierto? Y este es paralelo con ese,
¿sí? Entonces tengo L1, L2, L3, L4 y lo recorté. Bueno, si tú tenías acá, ojo, ya les mostré como con una generalización acá, pues de alfa, beta, alfa, beta. Para hacer más fácil la comprensión, le voy a tirar números. Yo en la semana, repito, estas propiedades de geometría las voy a ir tirando en video. Algebraicamente voy a empezar a mandar demostraciones porque me parece que hacer solo ejercicios de desarrollo, además es fome. Muchas veces es fome, porque solo estoy enseñando a desarrollar un tipo de ejercicio. Voy a mandar demostraciones porque igual puede que haya gente que quiera ver de dónde salieron todas estas fórmulas. ¿Estamos? Ya. Si este compadre de acá, bueno, ya sabemos que este ángulo no puede ser 90, porque si fuera 90 me aparece un cuadrado. Y sabemos además que los cuatro lados son iguales. ¿Por qué? Porque el rombo es bueno que lo miren como un cuadrado declinado. Entonces, si este ángulo de acá fuera 80 grados, si se dan cuenta yo tendría ese 80 ahí, ¿verdad? Porque es un ángulo, uy, se me fue el nombre, correspondiente. Entonces, por lo tanto, este, como es suplementario, sería 100. Lo mismo pasaría acá, porque si yo tengo paralela, lado común, y este es 100, significa que ese es 100, por lo tanto, este es 80. Miren los ángulos opuestos, son iguales. Y lo mismo pasa con, si tengo paralela, si tengo 80 aquí, significa que tengo 80 acá, así que este es 100. ¿Me siguen? Ya, tengo un rombo. El rombo tenía estos cuatro lados iguales porque lo habíamos hecho aparecer en base a un cuadrado que estaba declinado. Y el tema de, ojo, los ángulos opuestos son iguales, ese igual a ese, y este es igual a este, ¿cierto? Y por otro lado, este ángulo acá con este sumaban 180, este ángulo con este, los consecutivos, y este con este 180, ¿sí? Son suplementarios. Propiedades que, insisto, uno lee y como que no se las imagina por qué. 3. Veamos cómo aparecen las otras propiedades, que esto es fundamental. Si tú lanzas o dibujas la diagonal acá, fíjense por favor que de acuerdo al ejercicio que hicimos acá, tengo un isósceles con ángulo del vértice, porque eso se llama ángulo del vértice y estos de abajo se llaman ángulos basales, ¿cierto? Ya en el vértice tengo 80 acá. Por lo tanto, en las bases tengo que tener 50, ¿verdad? En los basales. Y acá tengo lo mismo, tengo un isósceles con ángulo de 80 arriba, por lo tanto tengo 50 y 50. ¿Me siguen? Si ahora, fíjense que, miren la diagonal, fue bisectriz, al igual que en el cuadrado. Ya, veamos la otra diagonal. Acá hay una diagonal corta y una diagonal larga. ¿Se acuerdan que en el cuadrado habían dos diagonales idénticas que medían lo mismo? Ya, si tú lanzas la otra diagonal, te encuentras, ojo, con un isósceles de nuevo, porque estos lados son iguales, y acá tenéis 100. Por lo tanto, en los basales tenéis 40 y 40. ¿Sí? Si eso lo hago abajo, tengo un isósceles con ángulo del vértice en 100 y las bases son 40 y 40. ¿Me siguen? Empecemos a sacar conclusiones. Primero, las diagonales fueron bisectrices. Miren, los ángulos, lo que pasó. Entonces, primera consecuencia, al igual que el cuadrado, diagonales son bisectrices. ¿Estamos? Otra consecuencia. Ojo con esto. Fíjense por favor que este triángulo de acá era isósceles, ¿verdad? Porque estos dos lados son iguales. ¿Sí? Ya, miren lo que va a pasar. Ojo. Ojo. Estos dos ángulos, ¿cuántos suman? 90, ¿verdad? ¿Cuántos suman esos? 90. ¿Cuántos suman esos? 90. ¿Cuántos suman esos? 90. Las diagonales entonces forman 90 grados, ¿cierto? Entonces, segundo, diagonales perpendiculares, igual que el cuadrado. Por eso se dice que es un cuadrado vicioso, porque está inclinado, declinado, y eso hace que los ángulos interiores sean distintos, no en 90, y por otro lado,
hayan diagonales una larga y una corta, pero tiene las mismas características que el cuadrado. Y mira, ¿por qué les había dibujado este triángulo hace un rato, cuando les expliqué los 90 grados? Que si yo tengo un isósceles acá, miren, con ángulo de 100, y acá abajo tengo 90 grados, lo que tengo es esto. Tengo un isósceles, estos son iguales, y tengo una altura, ¿o no? Porque si cayó en 90, esta cosa acá es una altura. ¿Se entiende? Este es el isósceles, ese. Isósceles, y esto es una altura. ¿Lo ven? La altura que hace, divide a ese trazo en dos, ¿cierto? A la base la divide en dos, porque el isósceles, recuerden, que tiene acá el eje de simetría, ¿o no? Y este triángulo es congruente con este, ¿o no? ¿Qué significa? Que si yo tengo un isósceles acá y acá tengo una altura porque sé que cayó en 90, implica que ese con ese trazo, que es la diagonal larga, quedó dividida en dos pedazos iguales. Le voy a poner dos circulitos. ¿Claro eso? Por otro lado, si yo tomo ahora este triángulo, es isósceles, y acá tiene una altura, y cuando tengo un isósceles con altura significa que ese y ese trazo, la base, quedan divididos en dos pedazos iguales, por lo tanto ese es igual a ese. ¿Lo ven? Entonces, las diagonales, ¿qué pasó con las diagonales? La diagonal larga se dividió en dos pedazos idénticos, la diagonal corta se dividió en dos pedazos idénticos. O sea, las diagonales se limitan. ¿Se entiende eso? Igual que el cuadrado. Las tres características son también del cuadrado, por eso que uno dice que son primos hermanos. ¿Se entiende eso? ¿Se acuerdan que el cuadrado tenía 4 triángulos congruentes? El rombo también. Porque el rombo, mira, tiene 4 triángulos que tienen ángulo de 90, ángulo, en este caso, 40 y 50, porque va a depender de este, porque eso podría ser un 70 y ahí sería 35. ¿Se entiende? Me imagino que sí, ¿cierto? Ya, en este caso, son puros triángulos, rectángulos, que sus ángulos agudos, los dos agudos son idénticos, que son esos, ¿cierto? Y además, fíjate que acá, estos dos triángulos son congruentes, ¿cierto? Y estos dos triángulos, esos dos, son congruentes. Y estos dos son congruentes, significa idénticos, ¿cierto? Comparten el lado ese. Tienen también ese mismo lado y tienen también este, o sea, tienen el lado, lado, lado. O sea, 4 triángulos congruentes, igual que el cuadrado. ¿Se cacha? Ya, ¿en qué hay que tener cuidado? En preguntas en las que de repente te quieren calzar con algún dato, como por ejemplo cuando te dicen, a ver, si yo tengo un... Espérate, ¿alcanzaron a copiar? Ya. Ojo con este tipo de preguntas. Te dicen, por ejemplo, se tiene un cuadrado de lado 10. Y este cuadrado de lado 10, te dicen, ¿cuál es el área? El área es 100, ¿verdad? Ya, ¿qué pasa ahora si te convierten esto en un rombo de lado 10? Ponte tú ahí. Y ahora lo declinan más todavía. 10. Ya. ¿Cuál es el área de él? 100. ¿Cómo es el área de él respecto al área de él? ¿Son áreas iguales, distintas? ¿Es 100, no es 100? ¿Me cachan? Ya, hay personas... Muy bien, Sangüesa. Efectivamente, porque el área del rombo, muchachos, nos faltan
los que creen que es lado por lado. Por eso que es un error decir que el cuadrado es lado por lado. ¿Por qué? No porque eso sea falso. No está mal por lo que dices, sino que por lo que infieres falsamente. Porque si tomas esto como lado por lado, dado que es paralelogramo, dirías 10 por 10 y no estaría en 90 grados. Entonces es base por altura. ¿Se entiende? O sea, es base por altura. Mientras más declinado, la altura es más chico, más chico, más chico. O sea, mientras más bajo, hay un momento que se asimila a una recta prácticamente, mientras más bajo sea ese ángulo. ¿Se entiende? Y esto se puede sacar con trigonometría y con una serie de elementos, separándolo en triángulos, en fin. La idea es que entiendan que las figuras geométricas, al menos las que hemos visto, triángulos, cuadriláteros, para sacar fórmulas de área, la combinación es base por altura, y la relación entre base y altura es una relación relativa. ¿Por qué? Porque depende de, ponte tú, cuando tú tienes un triángulo, depende de a quién vas a tomar por base. O sea, si yo digo que este es base, mi altura sería esa, ¿cierto? Pero si yo tomo a este por base, este es base 1, este es H1. Si yo tomo a ese por base 2, la altura tiene que ser algo, no algo, es un segmento que yo trazo perpendicularmente hacia esa base desde el vértice opuesto. Evidentemente el vértice opuesto de ese trazo es este, ¿o no? O sea, desde acá tengo que trazar algo en 90 grados y caería como por acá, ¿verdad? Y si yo tomo a este por base, el vértice opuesto es ese, y desde acá yo tengo que trazar un segmento que genere 90 grados y se hace así. Por eso que en la semana yo estuve explicando los elementos secundarios del triángulo, a pesar que lo he visto por 2 semanas, porque todavía hay gente que a través de las preguntas de 24 horas nos está demostrando que sigue sin dominarlo. De hecho, me preguntó alguien, no me acuerdo quién, y está bien que lo pregunte, me dijo si era posible, ponte tú, que yo tuviera un triángulo y ese triángulo tuviera más de una altura, me preguntó una alumna en la semana, no me acuerdo, y da lo mismo quién. Entonces ahí yo me di cuenta que no había dominio sobre esa materia y se lo expliqué, pues le dije, mira, si tú tienes un triángulo, los elementos secundarios que son altura, transversal de gravedad, bisectriz, simetral y mediana, ya, de esos elementos la altura, las alturas se intersectan en el ortocentro. Es decir, los triángulos, fíjense, todos los triángulos tienen 3 lados, todos los triángulos tienen 3 ángulos, todos los triángulos tienen 3 vértices, elementos primarios, puntos y segmentos secundarios, que no es que no sean importantes, sino que estos son los que generan la figura. Y ahora, alturas, todos los triángulos tienen 3 alturas porque la altura depende del lado que tú tomes por base. O sea, si tú tomas eso por base, altura es, tomo el vértice opuesto y trazo en 90 grados un segmento. Ahí está la altura. ¿Y eso para qué te sirve? Para calcular área, porque base por altura partido por 2 es área. ¿Se entiende? Pero si tú tomaras a S por base, la altura sería desde el vértice opuesto A en 90 grados para allá. ¿Cierto? Alcanzan a ver que no tocó el punto medio, de hecho eso lo dije en clase en la semana y todo eso, pero si tú tomas este por base, la altura sería 90 grados desde acá, caería acá. Ya, si se dan cuenta, habían 3 alturas porque habían 3 lados. La transversal de gravedad que era, yo tomaba el punto medio y desde el vértice opuesto trazaba. ¿Y qué implicaba esto? Que, por ejemplo, esta área me quedaba idéntica a esta área. ¿Por qué? Porque como esta pasó por el punto medio, si esta base era A, implica que esa base es A, ¿verdad? Entonces, si yo marco una altura acá, la altura sería esa, ¿cierto? Amarilla. Para efectos de este triángulo, esa altura está pasando por fuera. Sería base, y ahora vértice opuesto, tiro una perpendicular para abajo, hacia la base o la prolongación de la base, esa altura. Pero si yo tomo este triángulo, base es la misma que es A, y por la misma altura. Por eso que las dos áreas son iguales.
Es más, también les dije que cuando tienen transversales de gravedad y las tirabas todas, te quedaban seis áreas iguales, seis triángulos equivalentes. ¿Sí? Ya, en fin, esto ya lo he visto, o sea, no voy a volver a repetirlo, estas cuestiones las tienen que saber. ¿Ya? Ya, estamos con el rombo, ¿cierto? ¿Cacharon cómo aparecieron una serie de características que en el libro están mencionadas de esta manera, como les dije? Y una cosa es que me las mencionen y otra cosa es que me las sepan. Entonces, yo creo que ahora el cuadrado y el rombo ya lo manejan. Les mando un abrazo. Chao, chiquilles. Cuídense. Chao, chao.